Pues ahí vamos. Como he comentado, vamos a tener estos temas. Al final vamos a hablar de Niels Bohr, uno de los físicos más influyentes del siglo pasado. Eh, Algunos dicen que más que Einstein, aunque Einstein se llevó la fama. Y iniciamos con esta frase de Tesla, ¿no? Que el día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, haremos más progreso en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Tesla, ya sabéis que para él el concepto de frecuencia, de vibración, de geometría era fundamental. Desde ahí él entendía el universo y desde ahí él pudo hacer los desarrollos que logró y nos dejó pues ese legado y esta idea, ¿no? De adentrarnos en lo sutil, en lo que no es tangible, en lo que no es visible a los ojos, en lo que no es material, para poder dar un paso más. Entonces, ¿qué es lo que es vibracional, como decía Tesla? ¿Qué es lo que es energía? ¿Qué es lo que es sutil? ¿Qué es lo que hemos estado comentando? Pues los campos. Ahora vamos a ver lo que es un campo. Pero un campo, en principio, según Faraday, es uno de los precursores del electromagnetismo, es una zona de influencia. Y el modelo de campos va siendo cada vez más importante. Aquí podemos ver a la izquierda, pues, lo que imaginamos que es un átomo con el núcleo, con los orbitales, pero también hay un campo magnético norte-sur, hay campo eléctrico, hay campos de luz, hay zonas pues que podían ser de fotones, y todo esto es como una suma o una representación gráfica del mundo en que nos movemos a un nivel no visible, pero muy real. Por tanto, no es una curiosidad teórica, sino que nos permite tener una mejor comprensión de muchas de los fenómenos y vivencias que tenemos en el día a día. Y no estoy hablando como científicos, ni siquiera como profesionales, sino como seres humanos. El modelo de campos engloba y trasciende al modelo mecanicista, o sea, el de los objetos materiales, porque incluye todo lo que son objetos materiales como campos densos, pero además amplía esa visión a muchos otros aspectos que no pueden definirse por el modelo materialista, como pueden ser los pensamientos, las emociones, las ideas y, en definitiva, la información. Entonces, la idea más intuitiva de campo que tenemos es la del imán. El imán que le acercamos trocitos de hierro y entonces es un imán donde es una barra donde está el norte, está el sur y los trocitos de hierro, las virutas, se van ordenando conforme a las líneas de campo y hacen esta forma. Hay una serie de líneas magnéticas, líneas de fuerza entre el polo norte y el polo sur y luego alrededor del polo sur y alrededor del polo norte. Entonces, esta es, digamos, la forma más simple que hemos tenido de visualizar un campo, de hacerlo visible a nuestros ojos. El campo siempre está ahí, pero cuando ponemos partículas de hierro se orientan y se hace visible. Y estos campos son los que están detrás del mundo material y, como decíamos antes, del mundo psíquico de las personas. Al ser invisibles no estamos conscientes de ellos, pero no quiere decir que no existan. Y conociendo cómo funcionan los campos, entendemos mejor quiénes somos los seres humanos, cómo funcionamos. Los campos son un aspecto de la física cuántica y tienen las propiedades de intercambiar energía e información. Están en continua interacción unos con otros. Aquí vemos cómo las partículas, que en realidad son pequeñas cantidades de ondas, o sea, que son campos,
en el gran colisionador de hadrones, pues hacen formas y figuras y movimientos en una danza misteriosa, ¿no? Y su comportamiento siempre, el de los campos, es como onda, no como partícula. No tiene límites definidos. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el inconsciente colectivo es un campo a nivel psíquico, es un campo de información, luego veremos. Y otro aspecto muy importante es que comunican por resonancias. Sintonizan con lo que vibra a igual frecuencia. Es como la música. La música son campos de sonido. Entonces, los campos sintonizan no por el espacio y el tiempo, sino por la resonancia. Luego lo veremos también. Y otro aspecto crucial, tienen propiedades no locales, es decir, funcionan más allá de la distancia. Un campo, ciertos campos de información pueden estar presentes en todo el espacio, aunque no sean visibles, como por ejemplo los campos morfogenéticos de Sheldrake. Y el mundo de los campos nos va a explicar estados que tenemos muchas veces de inquietud, de alteración, que no sabemos a qué atribuir. Vamos a ir entrando. El concepto científico de campo biológico, que es el que queremos apuntar hoy, quien más conocido por él, por haberlo estudiado, es Rupert Sheldrake, aunque ya los biólogos rusos desde los años 20 del siglo pasado los estudiaban. Ellos les llamaban campos biológicos o campos de información. Sheldrake le puso el nombre de campos morfogenéticos como, como aquellos que generan la vida y son campos de información en los que se sustenta la vida. Son comunes a cada especie, comunican, como hemos dicho antes, por resonancia mórfica y comunican la información de forma no local. Entonces, vamos a ver qué dos ejemplos tenemos de eso. Pues aquí tenemos una silueta de una vaca y una alambrada de espinos. En el siglo XIX se inventó este invento cruel de la alambrada de espinos que permitía tener a los animales estabulados sin tener que hacer vallas grandes y fuertes, sino simplemente poniendo espinos, el animal que se iba contra ellas, pues se hacía terribles heridas. Al comienzo, en el siglo XIX, en Estados Unidos, donde se empezó a desarrollar esto, los animales, las vacas, los caballos, se iban y se estrellaban, se tiraban contra las alambradas y se hacían heridas terribles. Pero claro, fueron comprendiendo que eso pues era muy doloroso, era traumático y lo dejaron de hacer. Lo que sucedió es que, bueno, los granjeros vieron que eso económicamente les daba resultado y los portaron, la idea la exportaron a Europa, a Australia y al final a todos los continentes. Y lo que encontraron es que las vacas, los animales de Europa, de Australia, a los que se les ponía alambradas, no se tiraban contra las alambradas como los primeros que las encontraron en Estados Unidos. Entonces, ¿esto cómo era posible? Porque ya sabían que eso era algo dañino. ¿Y cómo había pasado esa comunicación si genéticamente eran animales que no estaban emparentados con los de Estados Unidos? Pues por esos campos morfogenéticos, porque cada especie tiene un campo, que es el que la define. Y la información de la especie pasa a ese campo, y ese campo es no local. Nosotros estamos como muy condicionados por la idea del espacio y del tiempo. O sea, si nosotros estamos aquí, no podemos comunicar con otros que estamos allá. Pero bueno, el teléfono móvil nos demuestra lo contrario. Antes del teléfono móvil, la vida ya tenía su sistema de telefonía inalámbrica, que son los campos morfogenéticos. Hay otro experimento muy conocido que es el del centésimo mono, eso de que
unos monos aprendían a limpiar de arena unos tubérculos que había en la tierra metiéndolos en el agua del mar. Esos monos estaban en una isla y estaban aislados, separados de otros monos que estaban en otras islas. Y en poco tiempo se empezó a propagar esa información, ese hábito que habían adquirido los monos de una isla de limpiar los tubérculos con el agua de mar, lo empezaron a hacer monos de otras islas que no estaban en comunicación. Entonces estamos hablando de campos que están no locales. Este es un concepto que es antiintuitivo, pero que nos lo vamos a encontrar cada vez más. El campo no local se puede tener acceso a él en todas partes. En los años 60 hubo un científico llamado Clive Buster que era director del departamento de interrogatorios con polígrafo de la CIA. Entonces, con el polígrafo es una herramienta que mide la corriente eléctrica en las personas, se le ponen los dedos y bueno, se sabe que cuando alguien está mintiendo, pues se altera mucho la corriente eléctrica de la piel. Entonces esto lo utilizaban como forma de interrogatorio. Pero a partir del año 66 él encuentra que las plantas tienen la misma respuesta que los seres humanos, les pone electrodos a las plantas y de repente un día piensa, bueno, ¿y si corto a esta para conseguir un objetivo? Y de repente ve que la planta tiene una reacción como de miedo, o sea, exactamente igual que la de un interrogado que está diciendo una mentira. Entonces él se fascinó por esto, se apasionó, dejó la CIA y estuvo estudiando la comunicación en las plantas. Escribió un libro que se llama Percepción Primaria y en el libro La vida secreta de las plantas, que ya tiene 30 años o más, yo lo leí hace como 30 años, pero es un libro muy interesante, habla de todos estos experimentos, ¿no? De la comunicación, de que las plantas y todos los seres vivos somos seres sensibles. Y que esa sensibilidad nos conecta con campos de información, que cada ser vivo tiene sus campos. Hay el campo general de la humanidad, hay el campo universal primero. A nivel local está el campo de la humanidad, que es el famoso inconsciente colectivo de Jung. Está el campo del país, donde están todas las costumbres del país. Hay campos de creencias, según la creencia política, la creencia religiosa o científica, pues las personas se orientan en un sentido o en otro y ven la vida de una manera o de otra. No tiene mucho que ver cómo la puede ver a lo mejor un católico que un hinduista o un budista. Hay cosas en común y cosas muy diferentes. Y esos aspectos diferentes tienen que ver con ese campo que se ha formado de religioso, de creencias. A nivel familiar, pues muchos de nosotros conocemos las constelaciones familiares, que se hace ahí un campo impresionante, te das cuenta que ahí pasa algo que está más allá de las personas que están interviniendo en la constelación. Y luego está el campo individual, que es el inconsciente, donde están nuestras memorias, nuestras experiencias personales. Estos campos están interconectados entre ellos. Y nosotros, nuestro cerebro, que es una antena multidimensional, está recibiendo continuamente información de esos campos a los que nos hemos asociado por creencias, por cultura. Tanto es así que Nietzsche decía, nos creemos que pensamos, pero en realidad somos pensados, ¿no? Y Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Es decir, nuestras creencias políticas, religiosas, de todo, familiares, dirigirán nuestra vida y nosotros creeremos que es el destino. Luego,
el concepto que tienen los rusos es de campo biológico. Korotkov, que es biofísico, profesor de la Universidad de San Petersburgo, en un curso en el que yo estuve decía, un ser vivo, que ellos llaman sistema biológico, es un complejo de campos sincronizados por frecuencias y fases. Es decir, los campos están formados por ondas y lo que unifica a un campo es que la frecuencia, es decir, la velocidad que tiene de ciclos por segundo y la fase, si es fase positiva o fase negativa, están sincronizadas. Y él crea la cámara GDV de imagen electrofotónica que mide ese campo del ser humano. Y en el 2002 es reconocida por el National Institute of Health, que es el Ministerio de Salud americano, y en 2017 es aprobada por la FDA. Es decir, hay un reconocimiento a nivel oficial de que el ser humano tiene un campo de energía. Y este científico, pues después de muchos años de trabajo, fue el que realmente más colaboró en que esto se reconociera. Entonces, luego vamos a ver algunas imágenes de los equipos de Korotkov, cómo capturan la imagen del cuerpo humano. Pero antes vamos a ir a los cuadros de un pintor que se llama Alex Gray, que es un pintor que, pues que ve ese otro nivel sutil, y entonces él ha hecho como distintos dibujos de los campos humanos, ¿no? Está el cuerpo físico, que es un subcampo, luego está el campo energético, en el cual podemos ver los chakras, los meridianos de acupuntura. Luego hay un campo más sutil, que es como un campo como una matriz de luz. Y por último está el campo universal, que es el más sutil y que ya no tiene forma física y es como un campo de líneas de luz, curvas que interactúan. Entonces podemos decir que los subcampos son como fractales del gran campo. Y desde nuestro modelo, en el cual consideramos materia, energía e información, podemos ver con estas pinturas de Alex Gray que tenemos el campo material, que es el cuerpo físico, el energético y el de información, que es la luz. Y curiosamente coincide con la famosa fórmula de Einstein. Aquí están contenidas la masa, que es el cuerpo, la energía, que son los campos que se estudian en medicina china y en medicina ayurveda. Y por último, el C, que es la velocidad de la luz, corresponde a la luz. Todo está vinculado en el universo. Entonces, la vida en ese nivel más sutil de los campos se debe a la coherencia de campos. Aquí vemos este campo, que es el que Alex Gray, como pintor que ve lo sutil, eh, hace en su obra, y aquí vemos la representación del campo que hacen los ordenadores cuando se conecta a ellos una cámara de Korotkov y se mide el campo de una persona. Entonces, todo aquello que existe, toda la vida es coherente con el campo universal. Cuando ya se manipula, pues pierde la coherencia y la vida se debilita. Y la inteligencia de campo, existe una inteligencia global y una inteligencia de campo individual. Y siempre es biocéntrica, favorece la vida en todas sus formas. Entonces aquí vemos un campo que que está bien ordenado, con un buen nivel de energía. Aquí tiene unas pequeñas irregularidades, pero en general, pues eso, tiene un buen nivel de energía, las capas están bien formadas y es un campo coherente. Pero aquí vemos, es una imagen que tomó un psicólogo clínico, Pepe García Romero, en el año 2016, de una persona que tenía una enfermedad
Y entonces vemos cómo en el lado izquierdo, porque es visto de frente sobre todo, pues hay una serie de huecos, de debilitamientos que indican que el campo no está todo lo coherente que se necesita. Y esto, pues a veces sucede por una enfermedad larga y a veces porque hay procesos de cambio donde se pierde la coherencia del campo para iniciar un orden nuevo. Yo trabajé con estos equipos durante pues 15 años, pude hacer miles de imágenes y vi que hay una correlación exacta entre cómo está la persona internamente y lo que refleja el campo. Y entonces lo que hacemos en biofotónica holística es ayudar a restablecer la coherencia en el campo de luz mediante frecuencias resonantes, que eso es lo que hacemos con el biofotón, emitir frecuencias, y en zonas donde se ha perdido. Aquí Pepe García hizo un tratamiento con el antiguo Biocon Lux y vamos a ver cómo el campo se fue rellenando. Esta es la imagen que quedó después. Sigue habiendo algunas pequeñas irregularidades, pero prácticamente todos los huecos se han rellenado. Entonces, lo sepamos o no, este es el trabajo que hacemos en biofotónica, ayudar a restablecer el equilibrio en el campo.